Fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular. Estudiante Luis Gabriel Morales Romero, tutor Mayarly Lucía Paredes. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Biología Celular y Molecular. Escuela de Ciencias de Salud, Tecnología, Seguridad y Salud en el Trabajo. Biomoléculas. Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas, principalmente por hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Hay cuatro clasificaciones principales de las biomoléculas, que son los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las formas más comunes y abundantes son las azúcares, fibras y almidones. Característica de los carbohidratos. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación y se encargan de almacenar y brindar energía al cuerpo. Por lo tal motivo se les considera como la gasolina que nuestro organismo necesita para ponerse en acción. El sistema digestivo se encarga de convertir los hidratos de carbono en glucosa y la utiliza como energía para las células, tejidos y órganos, y guarda cualquier azúcar extra en el hígado y músculos para cuando se necesite. La concentración de carbohidratos en las personas varía desde el 8.3 a 14.5 gramos por cada kilogramo de peso corporal. Carbohidratos. La función primordial de los carbohidratos es proporcionar energía inmediata y estructurar el cuerpo como si fuese un combustible del cuerpo. De esta manera es responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Asimismo, proporciona energía de reserva a las células, regula el metabolismo de las grasas y ahorra las proteínas del organismo. Los carbohidratos además se encargan de la desmineralización de azúcares en la sangre. Clasificación de los carbohidratos. Se clasifican en carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos, también conocidos como hidratos de carbono de absorción lenta, son básicamente los alimentos en forma integral. Los carbohidratos simples, también conocidos como carbohidratos de absorción rápida, son carbohidratos procesados que son descompuestos rápidamente por el cuerpo para ser usados como energía y se encuentran en forma natural en los alimentos como la fruta, la leche y sus derivados, al igual que en azúcares procesados y refinados como los dulces, el azúcar común, los almíbares y las gaseosas. Tipo de carbohidratos. Los tipos de carbohidratos son disacáridos, monosacáridos, olisacáridos y polisacáridos. Los disacáridos son tipos de glucosa formados por la condensación de dos azúcares monosacáridos igual o distinto mediante un enlace glucósido, pues se establece en forma de éter, siendo un átomo de oxígeno el que une cada pareja de monosacáridos. Los monosacáridos, también conocidos como azúcares simples, son los glúcidos más sencillos, no se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples. Los olisacáridos, moléculas constituidas por la unión de 2 a 9 monosacáridos cíclicos, pueden ser lineales o ramificados mediante enlaces de tipo glucídicos. Un enlace covalente que se establece entre grupos alcohol de dos monosacáridos con desprendimiento de una molécula de agua. Los polisacáridos son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos, de 11 a cientos de miles,
cumplen la función de diversas, sobre todo las reservas energéticas y estructurales. Los lípidos. Los lípidos son polímeros naturales, un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de moléculas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen como característica principal ser hidrófobas y solubles en disolventes orgánicos como la benzina y el benceno y el cloroformo. En el uso coloquial a los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas de la reserva energética, la estructural y de las reguladoras. Los lípidos, su función, la función de los lípidos, diversas funciones en el organismo como son la energética, la reguladora, transporte y estructural. La función energética puede utilizarse como reserva energética debido a que aporta más del doble de la energía que la producida por glúcidos. La reguladora, por ejemplo, el colesterol es un precursor de hormonas sexuales y de vitamina D, las cuales desempeñan funciones de regulación, de transporte. La grasa dietética suministra los ácidos grasos esenciales, es decir, el ácido lineólico y el ácido lineólico, siendo necesarios para transportar la vitamina A, D, E y K, que son solubles en grasas y para ayudar a la absorción intestinal. La estructural, hay distintos lípidos como el colesterol y los fosfolípidos, que constituyen parte de las membranas biológicas. Clasificación de los lípidos. La química como ciencia exacta y estudiosa de los compuestos, de sus efectos y reacciones ante demás agentes químicos, ha establecido múltiples clasificaciones de los lípidos. No obstante, como nuestra intención es ilustre, ahí te presentamos una clasificación didáctica e ilustrativa para que conozcas más sobre estos. Los lípidos se clasifican primero acorde a su polaridad. Como bien lo indica la química, la polaridad de un elemento celular va dirigida en la unión de sus átomos, ya que los mismos presentan unión, siendo estos necesarios para la conformación de los enlaces. Pero este llega a ser más fuerte cuando un electrón presenta carga positiva y el otro negativa, estando en presencia de una polaridad de los extremos. En caso de los lípidos se pueden apreciar una subcategoría como la siguiente: lípidos no polares y lípidos polares. Los polares son aquellos que no presentan en su composición enlaces o átomos ambivalentes y que por ende no logran ser disueltos en agua, pero estos lípidos cuentan con la peculiaridad de que resulta adecuado para su traslado a demás sustancias, dado que son insolubles, de aquí que los mismos sean muy utilizados en la composición de vitaminas. Los lípidos polares, en este caso nos encontramos entre lípidos doblemente compuestos, ya que su composición biomolecular permite la apreciación de enlaces polares y no polares, lo cual ante la presencia de solventes y líquidos permite que el lípido sea mediante soluble. De aquí que para los químicos los mismos sean de naturaleza compleja. Otra característica del lípido es el conforme a su condición saponificable. La saponificación es un proceso que solo puede ser llevado a cabo en industria, ya que este implica la inclusión de hidratos de solución que permiten la fragmentación de los ácidos grasosos, quedando en líquido o bien en solución de la glicemia y en otro fragmento del ácido.
Los lípidos sanoprificables, esos son los que pueden sufrir efectos a consecuencia de la hidrólisis, entendiendo por esta el proceso de desembraentación de sustancias producto del agua. Los lípidos no saponificables, estos son los que disponen en una composición de gran cantidad de moléculas de carbono, como por igual resultan derivadas de los ácidos grasos, mas no se encuentran compuestos por estos. De aquí que resulta imposible someterlos a un proceso de hidrólisis. Y por último, la clasificación de los lípidos sería simple o complejo. Para la ciencia, el estudio de los lípidos no guardaría gran relevancia si se le ignora su incorporación en cada organismo celular como por igual si no se hiciese descubierto su importancia vital en las actividades fundamentales del mismo organismo. Como todo componente de realidad, ese obedece a su segmentación en variaciones que permiten un mejor estudio de su propia composición. De aquí que el caso que nos ocupa, los lípidos pueden ser derivados de simples y complejos. Los lípidos simples son los que su estructura celular presenta poca complejidad, por lo que no pueden resultar descompuestos por medio de procesos químicos ni en presencia de solventes o bases, o bien los mismos pueden ser fragmentados por condiciones muy limitadas. Los lípidos complejos son aquellos que están conformados por ácidos grasos, alcohol y demás funciones químicas, entre estas los glicéridos, los glicolípidos y los fosfolípidos y las ceras. Ácidos nucleicos. Pues bien, estos son distintos tipos de estructuras diminutas que posee una persona desde su inicio y que viene dada específicamente por el tipo de composición interna que ésta posee. La misma se define en dos, las cuales son el ADN, la cual está la que preside cómo será la característica de la persona, y luego el ARN, el cual principalmente es un tipo de código que define el carácter genético del individuo. Características de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas gigantes formadas por uniones monoméricas más pequeñas conocidas como nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está conformado por tres partes: un azúcar del grupo de las pentosas, un radical fosfato derivado de las moléculas del ácido ortofosférico y una base orgánica nitrogenada. Los ácidos nucleicos son esenciales para todas las células, ya que es a partir de las moléculas del ADN y el ARN que permiten sintetizar las proteínas. La célula se multiplica y también se produce mecanismos de transmisión de las características hereditarias. Clasificación de los ácidos nucleicos. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en los ácidos ribonucleicos que actúan en el citoplasma. Se encuentran con considerables detalles la estructura y función de los dos tipos de ácidos. Función de los ácidos nucleicos. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARN y otros, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteínas, sirve de intermediarios en las transformaciones de energía en las células ATP, ADP y otros, o en las transferencias de elementos. Proteínas. Las proteínas son la asociación de varios aminoácidos puestos en una cadena lineal. Contienen carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno.
Los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos, uniendo el extremo amino de uno de los extremos carboxilo de otro aminoácido. Las proteínas se pueden clasificar según su composición química y física. Están primero proteínas simples, también conocidas como holoproteídos. Están conformadas solo por aminoácidos o sus derivados, que son albumininas, glubulinas, glutelinas, prolaminas, albuinoides, histonas y protaminas. También están las proteínas compuestas o conjugadas. Heteroproteídos están formados por diversas sustancias presentes en aminoácidos, que serían los nucleoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas, cromoproteínas, lipoproteínas y meloproteínas. Clasificación de las proteínas. Proteínas que han sido desnaturalizadas se llama desnaturalización de las proteínas a la pérdida de una estructura de orden superior, quedando la cadena polipeptídica reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Función de las proteínas. Todas las proteínas realizan elementales funciones para la vida celular, pero además cada una de estas cuenta con una función más específica de cara a nuestro organismo. Debido a sus funciones, se pueden clasificar en catálisis, reguladoras, estructurales, defensivas, transporte y receptor. Características de las proteínas. Las proteínas son moléculas de un gran tamaño, complejas y que tienen una variedad de funciones que cumplir en el cuerpo para mantener una buena salud. Al igual que ocurre con las grasas y con los carbohidratos, las proteínas están formadas por cadenas largas de polímeros, están compuestas por aminoácidos y la principal función es la de construir estructuras, facilitar los procesos químicos y permitir la locomoción del reino animal. Aminoácidos. Como hemos dicho anteriormente, las proteínas están compuestas por las largas cadenas de aminoácidos que vulgarmente se suele denominar como ladrillos de la vida. Tamaño. La unión de los dos aminoácidos forma lo que se denomina un enlace péptico. Cuando solo unos pocos aminoácidos se unen, forman una cadena de peptídeos pequeños. Estructura. Los aminoácidos no se encadenan al azar. La secuencia de aminoácidos de una proteína determina su forma y también su función. La desnaturalización. La estructura y la función de una proteína puede alterarse por varias maneras. Un cambio en la acidez, altas temperaturas, disolventes o incluso la presencia de otras moléculas puede alterar completamente la forma y función de las proteínas. Fuerza. Las proteínas por lo general son bastante fuertes. Esta característica las convierte en un elemento ideal para conformar la estructura de los organismos. Tanto los músculos como los huesos, el pelo y los tejidos están formados por proteínas de estructura y muy fuerte, que a su vez ayudan a conformar la estructura de un cuerpo vivo. Energía almacenada. Al igual que sucede con los hidratos de carbono y con las grasas, las proteínas pueden ser metabolizadas para obtener energía. De hecho, los seres humanos utilizamos aproximadamente un 20% de nuestra energía de origen proteico. Muchas dietas se basan en altos niveles de proteínas como fuente de energía en lugar de utilizar los carbohidratos o las grasas. Procesos biológicos.
Las proteínas son esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Existe multitud de funciones diferentes para cada proteína, incluyendo las enzimas que permiten la reacción de manera más rápida en los procesos biológicos, o las hormonas que controlan casi todos los procesos del cuerpo. También encontramos proteínas como los anticuerpos, que protegen a los organismos de las posibles enfermedades externas. Las proteínas también tienen como función la de transportar distintos materiales entre las células y proporcionar diferentes estructuras y diferentes tejidos. Alimentos ricos en proteínas son la carne, el pescado, la leche y los jugos. Todos ellos de origen animal. Los vegetarianos y los veganos deben vigilar sus dietas para asegurarse de que obtienen los 8 aminoácidos esenciales. Una dieta estrictamente vegetariana y balanceada suele reunir una facilidad dichos aminoácidos esenciales. Muchas gracias.